Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Así lo dice Lamón. Amigos de la audiencia, transmitimos para ustedes desde esta ciudad capital a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe información importante en estos días de construcción de candidaturas. Platicaremos en breve con el diputado por Movimiento Ciudadano Salomón Chertovinsky, presidente de la Comisión de Movilidad y secretario de la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión, víspera que el partido gobernante Morena anuncie si el doctor, como algunos le denominan, me parece un adjetivo grave, el doctor Muerte, López-Gatell se postule como candidato para la defensa del voto o de la cuarta transformación en esta Ciudad de México. Sin duda causa controversias, pero esta es la construcción de las candidaturas en la capital de la República Mexicana. Salomón Chertovinsky, Goldenberg es ya un aspirante que sí aspira, que sí pretende alcanzar el gobierno de Ciudad de México, entre otras cosas, y es precisamente el diputado federal ante la 65 legislatura, don Salomón Chertovinsky, quien toma la llamada para Radio Cañón. Diputado, presidente, le agradezco por aceptar esta comunicación con su casa informativa Radio Cañón 760 y buenas tardes. Hola Federico, buenas tardes, siempre un gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Conocimos a través de medios electrónicos, diferentes portales, medios impresos y las televisoras que alzó la mano Salomón Chertovinsky para buscar la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, que se encuentra hoy inmersa ya viviendo el cambio climático, la escasez de lluvia, la amenaza de que esta ciudad como Ciudad del Cabo se quede sin agua en los próximos tiempos, una delincuencia minimizada en el margen oficial, pero que sigue rampante. Vale la pena buscar contender por la capital, la segunda concentración humana del planeta después del corredor Tokio-Yokohama. Diputado, presidente por Movimiento Ciudadano Salomón Chertovinsky. Estimado Federico, claro que vale la pena construir una mejor ciudad porque es posible. Esta ciudad tiene todo para brillar, para ser maravillosa. Claro también que tenemos enormes problemas, algunos que no se han atendido por décadas y otros que se agravaron profundamente en estos últimos años. Yo creo que este tema, Federico, y te agradezco además que empieces con los asuntos que nos deberían de ocupar y que son los que deberían de estar en el centro de la discusión, los temas que tenemos, lo que nos duele a los capitalinos, el cómo se pueden solucionar y al final de cuentas, quién sabe lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo, porque pues lo que yo he visto y como que la conversación muchas veces se queda en eso es cualquiera que alza la mano, cualquiera que pone un espectacular cree que ya puede gobernar esta ciudad que como bien lo dices es complejísima. Si quieres le entro a alguno de los temas porque como bien decías son muy serios. El primero que pone sobre la mesa es, Federico, el tema más importante que tiene esta ciudad a resolver en las próximas 2 décadas, el tema del agua, el tema hídrico. Si no resolvemos esto, la ciudad no tiene viabilidad de futuro y estamos en un gran problema. Por un lado, ¿de dónde y cómo conseguimos agua? Tenemos el sistema Lerma-Cutzamala, de ahí viene cerca del 40% de todo el agua que consumimos, y en efecto, como bien dices, por el cambio climático, por cambios de cultivos en donde las montañas de Michoacán y del Estado de México que surten a las presas del sistema Cutzamala,
en donde antes teníamos pinos y han cambiado aguacates, donde han talado, donde han quemado montes enteros, hoy las presas del Cutzamala están en su nivel más bajo en la historia. Si a esto le agregamos la falta de lluvia, pues el problema todavía se pone muchísimo más complejo. Y ya que tenemos poca agua del Cutzamala y la tenemos que traer hasta la ciudad, más de 400 kilómetros en algunas zonas, bombearla a más de 1,100 metros de altura, ya que la traemos, una parte muy importante de toda esa agua se desperdicia, se va en fugas, Federico. 40% de todo el agua que entra a nuestro sistema hídrico se pierde. Hay zonas de la ciudad en donde el agua circula por lo que era el tubo, ya ni siquiera tubería hay. Imagínate lo que eso significa en la pérdida de agua, pero además en lo que ablanda al suelo en un territorio que de por sí es sísmico. Por otro lado, tenemos lo que estamos sacando de las profundidades. Esta ciudad, que era una ciudad lacustre, sacaba el agua a 100, 200 metros. Hoy estamos explorando a más de 1,000 metros de profundidad para poder sacar agua. Ya hay pozos hasta de 2,000 metros, Federico. Y eso, nuevamente, lo que significa en materia de hundimientos y de la robustez de la ciudad para su construcción. Y nuevamente, ya que nos cuesta tanto trabajo sacarla, perdemos una parte muy importante del agua. Necesitamos urgentemente invertir lo que se requiere. Yo lo he calculado, lo he escrito, cerca de 250,000 millones de pesos en un programa de 20 años. Son de estos temas que no resuelves en un solo sexenio, y creo que la claridad con la que hablemos del tema nos va a dar la seriedad para poder tener soluciones que realmente en el mediano plazo tengan el impacto que requieren. Pero este es nada más el tema del agua, Federico. Correcto. Sí, y hay muchísimos más que resolver. Oiga, le agradezco por la puntualidad de datos. Agregar a usted que representará una coalición, ojalá se dé esta condiciones, diputado Salomón Chertovinsky, para lograr que el Frente Amplio se sume al Movimiento Ciudadano en ese sentido, para que su posible candidatura fuera más competitiva frente a lo que el gobernante partido Morena nos deja ver en estos días, con dos aspirantes ya posicionados, el secretario de Seguridad Pública y la alcaldesa de Ixtapalapa. Mira, Federico, Movimiento Ciudadano ha construido con identidad propia, con un colectivo de mujeres y hombres jóvenes, un proyecto que pueda aspirar a que la gente tenga una alternativa. La verdad es que los partidos tradicionales en esta ciudad, yo te diría, no tienen cabida. Esta ciudad es una ciudad opositora, es una ciudad de izquierda. Desde la primera elección que tuvimos en 1997, es una ciudad que, si busca cambio, tenemos que ofrecer una propuesta que realmente represente ese cambio. Yo creo que les tenemos que ofrecer a la ciudadanía algo más que estar escogiendo entre policías y ladrones. Por eso nosotros queremos realmente encabezar una propuesta que sí genere, Federico, una alternativa y que represente una identidad con toda puntualidad, que no se desdibuje y que la gente sepa que están eligiendo. Se piensa, algunos citadinos piensan que Salomón Chertovinsky sería un cuadro más importante en el Senado de la República que buscar una candidatura difícil por el contexto del posicionamiento de Movimiento Ciudadano, pero también nos dicen que Movimiento Ciudadano vino con 25 puntos abajo en el proceso de Nuevo León, y así lo ubican en ese contexto a usted, diputado por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertovinsky. Mira, te lo agradezco, y en efecto, Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México es una fuerza que nació no hace mucho, que se ha ido construyendo y ha ido creciendo,
y que en efecto, a 9 meses de la elección, hay mucha gente que no necesariamente lo ve, pero yo te quiero decir que una vez que inician las campañas, que la gente te empieza a conocer, que las propuestas se puedan escuchar, que el colectivo se empiece a desplegar ya con propuestas de campaña en todas las 16 alcaldías, en donde tenemos representación, donde hay muchísimas mujeres jóvenes y hombres que han estado trabajando todos estos años ahí en la calle, escuchando, atendiendo. Una vez que empiecen las campañas, como bien explicas, esto va a dar la vuelta en términos de preferencias. Samuel García, en efecto, en Nuevo León empezó con 8 puntos en las preferencias electorales y al final, pues ya sabemos cuál fue el resultado. Las elecciones nunca están dadas. Las elecciones hay que correrlas para poder ver los fenómenos en los que se pueden convertir. Así ha pasado no solo en México, Federico, ha pasado en muchos lugares del mundo. Macron ni siquiera existía, era un integrante del gabinete 9 meses antes de su primera elección. El presidente Obama, nadie pensaba que él iba a ganar a Hillary Clinton en las primarias de los demócratas. El presidente Trump, nadie pensaba que podía ganarle a Hillary. Todavía la noche de la elección, los escépticos estábamos seguros que esa locura no se podía dar y se dio. En Guatemala acaba de ganar la socialdemocracia, que empezó en tercer lugar. Los fenómenos en lo electoral se van dando una vez que empiezan las campañas y no con tanta antelación, Federico. Ahora, llama la atención en este sentido que el subsecretario de Prevención de la Salud, responsable de la campaña para enfrentar a la COVID-19 con los resultados conocidos, busque también la nominación por la Ciudad de México. Esto sería más bien para asegurar una curul, un escaño. ¿Cómo lo vería usted, don Salomón, que usted también fue secretario de Salud, en el escenario de una competencia frente a él en el 2 de junio del 2024? Híjole, Federico, a mí me parece una vergüenza que un lenguaraz que tiene bajo su responsabilidad la muerte de tantas mexicanas y mexicanos, y en la ciudad en particular, la ciudad del mundo, Federico, del mundo, en donde más personas murieron en COVID por 100,000 habitantes, se atreva siquiera a alzar la mano. Yo creo que hoy le toca a su propio partido tomar una definición y yo creo que así lo ven. Y ya después, cuando los tiempos legales así lo permitan, a quien me pongan, Federico. Rápidamente, concluyendo y agradeciendo el tiempo que dispone don Salomón Chertovinsky, presidente diputado en esta 65 legislatura. Ante su posicionamiento, aún es temprano para decirlo, pero usted se ha dejado ver en las 16 alcaldías, por igual en las de mayor marginación como Ixtapalapa, en el hoyo de Ixtapalapa, en la Gustavo Amadero, donde este año el estrés hídrico, la verdad, permea en sus habitantes. ¿Y cómo podría, insisto, permear la propuesta de Salomón Chertovinsky en su momento en estas alcaldías que son un referente pues de la iniquidad de las administraciones de 97 a la fecha? Yo estoy convencido, Federico, que la Ciudad de México merece poner atención con toda seriedad y con toda puntualidad en sus alcaldías que han estado más olvidadas. Y para ello no hay magia. Se necesitan buen desarrollo económico, se necesita que esas alcaldías maximicen su potencial económico de crecimiento, se necesitan buenos y efectivos programas sociales para poder trabajar en las comunidades, sobre todo con las y los jóvenes, y se necesitan buenos servicios urbanos. Ahorita decías el tema del agua, es increíble lo que ha pasado con Iztapalapa, una ciudad como la nuestra, con todo su potencial, cómo no ha podido resolver el tema del agua. Incluso un porcentaje importante que rebasa el 20% de los hogares de Iztapalapa que ya tenían agua corriente de manera regular,
hoy no lo tienen y están teniendo que esperar a que llegue la pipa, y eso se ha convertido en un asunto clientelar. Tenemos que darle la vuelta, insisto, con buena economía, con más y mejores programas sociales y con buenos servicios urbanos, lo básico, lo que necesitamos para la convivencia y la vida diaria, ¿no? Uno camina en las calles de esta ciudad y cuando platicas con los vecinos te dicen la poda de los árboles, las baquetas que sean caminables, la basura que nos dejan en las calles, por supuesto el tema de la seguridad. Hay que ir a lo básico de lo que se necesita en una ciudad para poder vivir. Diputado federal Salomón Chertovinsky, le agradezco por tomar en esta ocasión la llamada para Radio Cañón, y conforme se definan los procesos internos de Movimiento Ciudadano de una posible alianza con otros partidos, espero nos vuelva a tomar la llamada telefónica, diputado federal. No, hombre, siempre a la orden, Federico, siempre agradecido, y además, como te lo dije al principio y lo reitero, se aprecia mucho que podamos dialogar de los problemas reales y no, como a veces sucede, quedarnos en la estridencia, en los adjetivos o nada más en la grilla, ¿no? Creo que hay que entrarle serio porque esta ciudad merece soluciones serias. Gracias por su tiempo, diputado. Buenas tardes y mucho éxito en su nuevo proyecto. Gracias, Federico. Hasta luego. 12:16. No se vaya, hay más información. Vamos con los temas relevantes de la mañanera, solo a través de esta señal de Radio Cañón, 760-5518, 7760. Te saludo, ingeniero. Lo omití por el contacto con el entrevistado y al colega Mejía, y principalmente a nuestra audiencia aquí en Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En su momento, la Cámara de los Diputados en el mes de febrero aprobó 472 votos, 0 en contra y 0 abstenciones, la regulación de las grasas trans, casi prohibirlas por completo. Estas se emplean en la fabricación de alimentos fritos, como patatas, rebozados empacados, margarinas y mantecas. Por favor, tomen nota, audiencia. Las galletas, los bollos y otros dulces. Y este tipo de grasas mata a 13,153 mexicanos al año y a unas 500,000 personas en todo el mundo. Así como escuchan, 13,153,000 mexicanos y 500,000,000 en el mundo. Esto significa prohibir la fabricación de alimentos fritos como las patatas. Y lamentablemente lo veo, y si agrega usted esas aguas negras del imperialismo, como las llaman a la bebida negra, ya saben a cuál me refiero, pues entonces estamos peor. Esto seguramente tendrá repercusiones y esperamos que ya aprobada la eliminación de ácidos grasos, esto pueda contribuir a mejorar la salud de todos los mexicanos. La aprobación en el Congreso de la Unión y las modificaciones al artículo 216 de la Ley General de Salud, que entran en vigor la prohibición en México de ácidos grasos. En una conferencia, prohibición del uso de grasas trans en la fabricación industrial, fue convocada por la organización Salud Justa MX. Su director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, así se llama, da a conocer que los ácidos grasos trans en México son causantes entre 20 y 50,000 muertes. Le agradezco precisamente a la presidenta de la Comisión de Salud, senadora por el estado de Durango, tome la llamada para este servicio informativo. Qué gusto saludarla, senadora, y gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. No, la agradecida soy yo, Federico, y muchísimas gracias a Radio Cañón por el espacio para platicar con su auditorio sobre temas tan importantes. A sus órdenes. Precisamente, presidenta, senadora, la prohibición del uso de grasas trans en la fabricación industrial de comestibles en México, y después de que usted recibiera ahí en la Cámara Alta al director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, ¿qué puede propiciar para revertir esa escalada de mortandad que cuesta la vida a casi 50,000 mexicanos por año?
Así es, Federico. Mira, el pasado día 20 publicó el decreto por el cual se prohíbe el uso de las grasas trans en alimentos y bebidas. ¿Esto qué quiere decir? Que acá en el Senado, hace unos meses ya, inclusive probablemente los 2 años, propusimos que se regulara, que se disminuyera y en su caso que se prohíba el uso de grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Pues aceites, sustancias que son altamente dañinas al cuerpo humano. Estos aceites, aunque la persona sea delgada, que haga ejercicio, que no fume, ya con el hecho de que se peguen, se acumulen en los órganos, pues nos pueden llevar a enfermedades cardiovasculares y en casos extremos a un infarto. En México, como en todo el mundo, estas enfermedades han ido en aumento y los infartos fulminantes en personas jóvenes también ya se presentan muy frecuentemente, sin estar excluido México. Por lo tanto, estamos satisfechos todos los que participamos, Poder Ejecutivo, Legislativo, pero sobre todo la sociedad civil organizada, para que esto se limite, que los alimentos ya no tengan tanta grasa trans para que se conserven en los anaqueles, es uno de los objetivos, o para que sepan más sabroso y nos causen más adicción. A partir de este miércoles, y va a haber sanciones a las empresas que no obedezcan, que no se sujeten a esta regulación. En síntesis, senadora presidenta Margarita Valdés Martínez, con el respaldo de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que pues tendrá la tarea de coadyuvar a materializar la prohibición en la ley. Esto ya es una realidad, se sancionará incluso con el retiro del producto del mercado a quien no lo cumpla, senadora. Así es, no nada más retirar el producto, sino sancionar económicamente a las empresas que no hagan caso. Quiero mencionar, Federico, porque es algo que ha causado preguntas, inquietudes y que pudiera suceder que algunas empresas vayan a acudir, como siempre, al amparo porque se sienten con el derecho de poder vender, fabricar, producir todo lo que se les ocurra, con tal de que esto sea lucrativo. Volvemos a insistir en que la salud no tiene que ser una moneda de cambio. Definitivamente es el derecho prioritario que la gente en México tenga salud, que no es necesario comer pastelillos conservados 2-3 meses, ni refrescos que se conserven por días y días y semanas. Una alimentación más sana nos va a dar gente más feliz y definitivamente gente que tenga ganas de comprar otras cosas. Imagínese, senadora, justo en tránsito de la Cámara Alta a esta que es Radio Cañón 760, su casa informativa, encontramos a un citadino con el cóctel mortal, una bebida gaseosa de color oscuro, que en Francia la conocen como el agua negra del imperialismo. 2, el celular, el cigarro y pues déjeme decirlo por su nombre, un gansito. Imagínese lo que este pobre, incauto citadino propiciará de mantener esa costumbre, como un ejemplo muy claro a la audiencia. Disculpe, senadora, que así lo mencione, para que usted, como médico y presidenta de la Comisión de Salud, pues les envíe a quienes hagan favor de escuchar Radio Cañón un mensaje más contundente, y ahora ya con una legislación vinculatoria y que penaliza esas prácticas. Así es, Federico. Definitivamente esos productos que trae este citadino, pues es ya lo cotidiano en los adultos y en los adolescentes. Ya hemos hecho leyes que definitivamente prohíben y se controla el tabaco. Hace mucho daño. Agrégale a eso las aguas negras del imperialismo, pues vamos que volamos para diabéticos. Y si le agregas el pastelillo, que somos generaciones de pastelillos, pues ya tenemos una serie de circunstancias que le decimos los médicos de alto riesgo. Y si además tu salud mental llegas a perjudicar a tal grado que no quieres salir del celular, que ya es una vida totalmente regulada, controlada por muchas adicciones. Yo aconsejo a los y las mexicanas que volteemos a ver a nuestros niños y pongamos un poquito más de atención en cómo los estamos formando.
Si no, dentro de 20 años vamos a tener una alta mortalidad de infartos que no vamos a poder detener. Y no hay dinero, Federico, no hay dinero que alcance para detener esas enfermedades crónico-degenerativas. Y agregue a usted, presidenta senadora, la amenaza de colapsar al sistema de salud público de este país. Así es. No hay dinero, vale más prevenir, es mucho más económico prevenir que tener que lamentar de no tener camas, de no tener oxígeno, ya nos pasó, no nos alcanza el dinero para los tanques de oxígeno, para el oxígeno que es exageradamente caro, no el oxígeno sino los tanques, respiradores, etcétera, etcétera, no nos van a alcanzar las válvulas para poner en el corazón por no prevenir y sobre todo en la edad de los niños y las niñas y con los adolescentes, que no se acostumbren a alimentarse con lo primero que encuentran a su paso, con lo primero que encuentren en una esquina, por muy económico que crean que sea, por muy en oferta que estén anunciando 2x1 o 2x3, porque no nos va a dar buenos resultados. Colapsamos no nada más la salud, sino el sistema de salud, y lo que queremos es un sistema de salud mucho más sano. Finalmente, agradeciendo su disposición, senadora presidenta Margarita Valdés Martínez, por el Estado de Durango y de esta Comisión de Salud. Pensábamos realmente que el poder de los cabilderos en el Congreso evitaría a estas grandes empresas de alimentos de tener esta producción de procesados que atentan contra la salud, pero afortunadamente, ya lo dejará usted como legado, afortunadamente en esta legislatura ya se les mandó una señal en el sentido de que estaban muy equivocados. Y qué bueno que lo menciona Federico rápidamente. Creo que los cabilderos se están acostumbrando a que no nos pueden ni buscar siquiera. No nos deben ni de buscar, porque la salud no la vamos a detener por alguna dádiva o por un favor de ninguno. Eso se va como de 8 en la nota. Senadora, muchas gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón. Enhorabuena para eliminar el uso de las grasas trans que tanta mortandad dejó en el país. Buenas tardes, senadora. La agradecida soy yo y gracias a Radio Cañón. Hasta luego. Hasta pronto, senadora. 12:29. Ahí está la recomendación y créanme, amigas y amigos, qué patético fue. Lo lamento por ese con citadino, el celular, cigarro, el refresco del agua negra del imperialismo y el gansito. Imagínese usted el daño que causa a su salud. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En otra información, a propósito de temas de esta capital de la República, vamos a enlazarnos con el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ante el segundo Congreso de la Ciudad de México, el diputado Federico Doring, a propósito del legado que deja esta administración y la anterior, derivado de negligencia, que es el término, la línea 12 que nunca va a terminar, y el Repsamen. Diputado Federico Doring, gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. No, buenas tardes, ¿cómo estás? Con gusto saludarte. Diputado, víspera, 9 meses de la contienda del 2 de junio del 2024, a través de la cual, pues, varios millones de citadinos vamos a resolver quiénes encabezarán los destinos de esta capital al 2030. ¿Cree que aún permee en el ánimo de usted, de nosotros, o quien le escucha en Radio Cañón en ese momento, el legado de estas administraciones? El Repsamen, la línea 12, que dejó varias familias como huérfanos pequeños, y otros puntos que quisiera enumerar con usted más adelante, pero este es el central. Si quisiera escuchar su visión. A ver, yo sostengo que es un legado de manos manchadas de sangre y de negligencia. Tú sabes que le han negado la justicia a las víctimas, que les han querido reparar el daño a billetazos, les obligaron a firmar acuerdos en los que se desistían de cualquier litigio contra el gobierno a cambio de brindarles asistencia médica, les obligaron a renunciar a litigios contra la empresa y el gobierno por los daños a cambio de cobrar el seguro al que tenían derecho como usuarios del metro, les prometieron vivienda de interés social y no se las dieron, y a los que tienen abogados que les defienden y que han sabido exigirle la reparación de daño al gobierno, una cosa es lo que haga la empresa, pero lo que es inadmisible es que no haya un solo funcionario en la cárcel.
que no haya un solo funcionario inhabilitado, que nadie de los funcionarios que dejaron de darle mantenimiento al metro o los que construyeron pésimamente mal el metro, que absolutamente ninguno esté enfrentando ni inhabilitaciones en la Contraloría, ni procesos penales. Y esos vecinos se siguen defendiendo y pues tienen el Poder Judicial de su lado. No esperan, como no espero yo, nada de Agustina Godoy. Sabemos que ella es una cómplice oficiosa de Morena, que va a actuar con un criterio partidista, y pues habrá que ver si se logra ratificar. Si no se ratifica, pues hay una esperanza con la nueva persona que encabece la Fiscalía, que no sea pues una tapadera como lo ha sido ella. Si se ratifica, pues esa sería una pésima noticia para la Procuración de Justicia en materia del metro y de todo en la ciudad. Seguiríamos teniendo pues una tapadera oficial como fiscal. Quien le antecedió en la entrevista, un diputado federal de Movimiento Ciudadano, nos decía, es que en el futuro de la Ciudad de México se observan a policías ladrones o médicos negligentes. Comparte esa visión de quien le antecedió en la entrevista, pero así dibujó el escenario electoral 2 de junio 2024, diputado Federico Dorin. Mira, yo más que ponerlo en sus términos, te lo fraseo así. El gobierno es tan mediocre, tan malo, tan fracasado, que no pudieron tener un solo cuadro que hubiera caminado la ciudad desde 2015 con el señor López Obrador, suficientemente bien posicionado para enfrentar a la oposición. El gabinete es tan malo, tan pésimo, que tuvieron que permitir el registro de alguien que no milita en Morena, pero que es miembro del gabinete. Y el propio doctor López-Gatell, pues no es un cuadro de la ciudad. El que nadie del gabinete, el que nadie de las alcaldías, salvo tenga la aspiración y se sienta que tiene el perfil para gobernar, es de una pobreza política pavorosa. En algún régimen anterior, acuérdate como no eran los gobiernos del PRD, bueno, había 8 o 10 aspirantes dentro de cada gobierno. ¿Por qué? Porque todos creían que estaban bien posicionados. Aquí lo que te están diciendo es, hemos sido tan mediocres que ninguno tiene la cara para salir a pedir el voto, por eso andan pidiendo que salgan externos, salvo la alcaldesa de Iztapalapa. Ayer rindió, diputado Federico Dorin, su informe de 100 días. Martí Batres resalta avances en la entrega de la línea del metro, aunque se está postergando la línea 1, no sabemos para cuándo, se para otra por un mal diseño. Y en tema de transporte, diputado Federico Dorin, y usted que nos representa desde el segundo Congreso Capitalino, ¿cómo ve esto? La movilidad en la capital, la tragedia del metro, el metro en estos días, diputado. Le voy a citar un caso. Villa de Cortés, que es el menos importante porque no hay una afluencia como Pino Suárez. Hay unas escaleras eléctricas que no funcionan desde hace 2 meses, pero donde sí hay un grave problema es en Chabacano, que le conecta con otras líneas, y ahí tampoco funcionan las escaleras, y le cito lo de menos, diputado Federico Dorin. Sí, pero el metro lo han usado como caja chica, con Florencia Serranía, que tiene esos mismos antecedentes en la época de López Obrador como jefe de gobierno. Lo han venido saqueando para financiar el proyecto de Sheinbaum, espectaculares bardas y presencia por todo el país. El proyecto de la línea 1 pidieron 38,000 millones de pesos, se los autorizamos, y tiene un retraso de 6 meses, pero ni siquiera quieren comparecer, ni siquiera quieren explicar por qué va demorada la fecha. No han querido multar a la empresa ni con el pétalo de una sílaba. Entonces, se están escondiendo, digamos, como la avestruz, entre Pantitlán, línea 1 y todos los problemas del metro. Ya se alcanzó el destino, y a la ciudad también por la falta de mantenimiento. El metro es una bomba de tiempo, y habrá que ver en el próximo gobierno de qué tamaño va a ser la presión de emergencia de gasto para rescatar el metro. No va a ser fácil, va a costar muchísimo dinero porque son muchos años de abandono, y no va a ser tan rápido poder poner el metro en condiciones pues tan operables o seguras como las que tenía la ciudad hace apenas un par de décadas. ¿Qué ofrece una alianza por la Ciudad de México a los citadinos para motivarlos a entender el caos que concluyen estos gobiernos desde el 97 a la fecha,
Esto lo plantea para usted Jerónimo García, precisamente de la Gustavo Madero. Y fíjese de dónde le cito, diputado Doring. Desde la Gustavo Madero, una alcaldía gobernada por Morena, así se plantea hacia usted la audiencia, y también le piden su reflexión. Esto es Jovita García, de Ixtapalapa, sobre este informe de 100 días del jefe de gobierno de la ciudad. Mira, yo te digo con toda sinceridad, el jefe de gobierno nos ha dado un trato mejor que el que nos daba la señora Sheinbaum, eso sí hay que reconocerlo, cuando menos nos escucha. La señora Sheinbaum nunca escuchó a la oposición, jamás se dignó siquiera a reunirse con ellos. Ahora podremos pensar distinto, pero cuando menos se nos escucha. Se han sacado algunos acuerdos en el Congreso un poco más plurales que lo que había antes, pero ciertamente son 100 días de tapar hoyos y de seguir atendiendo como bombero crisis de una ciudad que recibió en llamas por el pésimo gobierno de quien abandonó a la ciudad. Y eso lo habría pasado a cualquiera, porque no es un tema de Martí. Si la ciudad la abandonaron para dedicarse a jugarle a la corcholata, pues quien la recibiera la iba a recibir en llamas, y no es difícil ver hacia adelante cuando te la pasas arreglando crisis del día a día. Entre otras cosas. Y ahora, en este último planteamiento, diputado Federico Doring, hacia la integración de una alianza en la Ciudad de México que sume a todos los partidos, nos interesó lo que dijo aquí hace unos minutos Salomón Chertovinsky, pero le decíamos al diputado Chertovinsky, oiga, diputado, pero pues, ¿por qué no se acerca mejor con la alianza del Frente por la Capital? Habría mejores posibilidades de lograr una alternancia como vivió la ciudad en 97. ¿Cree que aún haya tiempo? Usted, que ya fue senador, diputado federal, diputado local en varias ocasiones, ¿hay tiempo para pensar en una alternancia en la capital del país, diputado Federico Doring? Sí, claro que sí. Lo primero que hay que hacer es dejar de estarse peleando entre el Frente y Movimiento Ciudadano, no estar pensando en la relación como pasó en Nuevo León, dejar los conflictos locales en la esfera local y no volverlos nacionales. Y yo estoy seguro que en enero, cuando se vea pues que es una contienda básicamente entre dos, la exigencia del voto útil o de que MC sea parte del cambio y no el esquirol de la continuidad, puede llevarnos a cambiar las posturas y tener quizá un acuerdo local, no nacional, pero cuando más un acuerdo local. En el local no estamos tan polarizados como a veces se les ve en la ámbito federal. No vimos que usted participara por la capital, se extrañó ahí, diputado Federico Doring, alguna razón lo llevó a ello, pero pues que sea por el bien de la capital, una capital tristemente en abandono en algunos rubros importantes, que se ven a la vuelta de la esquina de donde está usted en el Congreso capitalino, diputado Doring. Mira, yo voy a ser parte de la transformación histórica de la ciudad, no voy a ser quien la encabece, pero voy a estar ahí para poder decir que aporté a la nueva página democrática de la ciudad. No es mi momento para encabezarla, yo quiero continuar mi trayectoria legislativa, sabes que a eso me he dedicado, y me parece que en esta ocasión quienes tienen ya una experiencia de 5 años de gobierno pueden tener una posibilidad más concreta de diagnóstico, y pues yo eso prefiero. Es lo que creo que también hay que apoyar a las nuevas generaciones que vienen buscando fuerte, y que sea alguien joven con nuevas ideas, con ganas de cambiar la realidad de la ciudad, pero mezclado con la experiencia de quienes ya llevamos muchos años aquí en un proyecto de ciudad para todos. Es decir, Santiago Taboada. Pues puede ser Santiago, puede ser Adrián Rubalcaba, digamos, ellos son dos alcaldes que tienen ya una reelección exitosa, que llevan una curva de aprendizaje relevante, independientemente de las militancias. Yo en ambos reconozco gestiones exitosas. Diputado Federico Doring, gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Qué gusto saludarlo y muy buenas tardes para usted. Igualmente, toca. Hasta luego. Son las 12:43, entonces hoy Federico Doring, a pregunta del reportero, se inclina por estos dos aspirantes, por la curva de aprendizaje, Santiago Taboada y el alcalde de Coajimalpa. Son las 12:43. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Platicaba con el coordinador del espacio acerca de por qué o no las grasas trans pueden ser una causal
de Alzheimer y otras enfermedades crónico-degenerativas. Ahí lo vamos a investigar, audiencia. Le pediría al colega Mejía que nos ayude con esa tarea, pero en este momento vía telefónica se encuentra la doctora Miriam Jiménez, quien es integrante de la Academia Mexicana de Neurología y de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Le agradezco, doctora, enormemente tomar la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, Federico, buenas tardes para ti y para tu auditorio. A propósito del reciente celebrado, o mejor dicho, recordado Día del Alzheimer, y sus repercusiones en México y las causas, la demencia más frecuente entre la población, doctora, se habla de 1 millón, que es una cifra elevadísima. 1.300.000 personas la padecen, pero infortunadamente este mal puede demorar hasta 7 años para su diagnóstico, doctora. Sí, Federico, bueno, primero gracias por la oportunidad de tener este espacio para hablar con tu audiencia, porque este 21 de septiembre, como bien mencionas, conmemoramos o recordamos la enfermedad de tipo Alzheimer, que es la demencia más común. Hay diferentes tipos de demencia, pero el Alzheimer ocupa entre el 60 y el 70% de las causas de este padecimiento, y es una, enfermedad que tiene mayor riesgo, ¿no?, con la edad, mayor riesgo en las personas mayores de 60 a 65 años, y que al estar asociado a este factor de edad, desafortunadamente se le ha categorizado, pues de una manera errónea, como un problema propio de la senectud, propio de la edad, y está la principal razón por la que se retrasa el diagnóstico, ¿no? Pues esto está asociado a la edad, y entonces no se toma atención de acudir tempranamente con los especialistas para establecer el diagnóstico y dar un apoyo a los pacientes y sus familiares. Se habla recientemente, doctora, por ejemplo, que el Alzheimer puede ser una herencia, es decir, una madre o un padre biológico portador de una mutación. Y ahora lo explicará usted mejor que nosotros, ahora solamente lo leo textual. Madre o padre biológico es portador de una mutación genética para la enfermedad de Alzheimer familiar, de inicio temprano, tiene 50-50 de probabilidad de heredar esa mutación. El Alzheimer, que como mencionas es asociado a una mutación, ocurre en menos del 5, en menos del 10% de todos los casos. La mayoría de los casos son, no hereditarios, no se relacionan con la mutación que mencionas. Esta mutación ocurre, afortunadamente en el menor de los casos, y es, específico para los casos que empiezan muy jóvenes, y por muy jóvenes hablamos en menos de 50, menos de 45 años. Lo más común del Alzheimer es que ocurra después de los 65 y que no esté asociado a un factor hereditario. Entonces, solo en un 10%, o me corrige, doctora Miriam Jiménez, integrante de la Academia Mexicana de Neurología y la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, solo en un 10% puede ser hereditario el Alzheimer. Sí, y creo que esa parte es muy importante, que la audiencia lo tenga claro, porque cuando hablamos de que algo es hereditario, generalmente nos olvidamos de tomar atención en lo que sí podemos prevenir, de lo que sí podemos modificar. Yo quisiera que pues tu audiencia se quedara con los factores en los que sí podemos intervenir para retrasar o evitar la presencia de esta enfermedad en nuestras vidas. Y entre ellos tenemos alguno que ya empezabas a mencionar tú al principio, que es la obesidad, ¿no? Está bien determinado que factores de riesgo como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, sin un manejo adecuado, ¿no?, que están inestables, son factores de riesgo. Otros factores de riesgo están la pérdida de la audición, depresión, el sedentarismo, ¿no?, la falta de actividad física,
un factor bien importante que digamos se acentuó durante el tiempo de pandemia, que fue el aislamiento social, y otros factores como la contaminación. Entonces, hay factores de estos que acabo de mencionar en los que sí podemos intervenir. Es decir, el Alzheimer hereditario, que es un pequeño porcentaje, bueno, pues no, que tenemos identificado exactamente cuál es la mutación y dónde están, te diría que incluso un 10% es alto, ¿no? Hablamos de menos del 5% que son hereditarios, pero todo lo demás, que a veces decimos entre el 95 y el 90%, no son hereditarios y presentan estos factores de riesgo en los cuales sí podemos incidir, pues manos a la obra respecto al sedentarismo, manos a la obra en tener una dieta sana para evitar la diabetes, o las personas que ya lo tienen, que sigan su alimentación, hagan ejercicio, se mantengan con buenos controles de glucemia, lo mismo para las personas hipertensas, ¿no? Entonces creo que sí hay muchos factores en los que sí podemos incidir. Y sabe, doctora, en una ocasión vi al expresidente Donald Trump, quien tomando el brazo de su hijo, recomendó a sus simpatizantes la no ingesta del alcohol. Dijo Trump, le pregunto a usted ahora, ¿el alcohol puede incidir también en el diagnóstico de Alzheimer, el alcohol inmoderado o el alcohol per se? Sí, sí está como de los factores de riesgo el alto consumo de alcohol, eso sí está determinado como un factor de riesgo. Me faltó mencionarte ese y también me faltó mencionarte los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Recientemente se hizo la publicación del Grupo Internacional de Estudio del Alzheimer, se hace un reporte anual, recientemente se hizo el del 2023, y plasman estos factores de riesgo como aquellos que ya están claramente asociados. Este último, repetirlo por favor, doctora, adicional al alcohol. El traumatismo craneoencefálico, los que son golpes en la cabeza, que son severos, que son moderados, en los que los pacientes o las personas pierden el estado de alerta, pierden la ubicación en tiempo y espacio, o que tienen alguna hemorragia cerebral, los traumas craneoencefálicos están relacionados también. Pero insisto, no son factores aislados. Yo creo que todos son como pequeñas piezas de rompecabezas en los cuales sí podemos incidir y que pueden retrasar o evitar la presencia de esta enfermedad en nuestra vida. Recapitulando los factores de riesgo que usted mencionó, doctora, son la obesidad, diabetes, hipertensión como factores de riesgo, depresión, sedentarismo, falta de actividad física, la contaminación, ya decíamos el sedentarismo y los golpes craneoencefálicos que mencionó, además del alcohol, doctora. ¿Algún comentario que sea agregar, agradeciendo su disposición de tomar esta llamada para Radio Cañón, doctora Miriam Jiménez, integrante de la Academia Mexicana de Neurología? Bueno, dos factores adicionales a todos los que ya mencionaste: la pérdida de la audición y el aislamiento social. Y lo que me gustaría agregar es que hoy pues se está trabajando con tratamientos ya específicos para la enfermedad, tratamientos que pueden cambiar el curso de la enfermedad, que están ya disponibles en otros países y que estamos trabajando para que pronto pueda ser una realidad en México. ¿Dónde se puede atender la población en riesgo, quienes están interesados, doctora, tanto en la capital del país o la República Mexicana? Lo primero es que sepan que los médicos que, digamos, establecen este diagnóstico son los médicos geriatras, los neurólogos y los psiquiatras. Son, digamos, las especialidades afines para poder establecer un diagnóstico. No hay demencia senil. Cuando un paciente empieza a presentar problemas de memoria, cambios de comportamiento, de estado de ánimo, que olvida cómo usar sus herramientas de la vida diaria, deben acudir con estos especialistas para establecer un diagnóstico. Muchas gracias por el tiempo que dispuso hoy para Radio Cañón 760 del Cuadrante, doctora Miriam Jiménez. Le seguiremos requiriendo en próximas intervenciones si su tiempo le permite, doctora. Muchísimas gracias, Federico, por el espacio y un gusto colaborar con ustedes. Al contrario, doctora, son las 12:55. Lo que destacamos para usted rápidamente de la mañanera
a 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. El presidente dio a conocer que los padres y madres de los normalistas no quisieron recibir el informe sobre los documentos que tiene el Ejército. El titular del Ejecutivo detalló que entregará una carta escrita por el propio presidente, más el informe de la Secretaría de la Defensa, las grabaciones y los textos. Así lo expuso el presidente López Obrador. Bueno, así fue lo que él comentó durante la mañanera. La Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en 83 proveedores del ISSSTE, a los que impuso 98 sanciones que van desde inhabilitaciones por 7 años y multas que suman 2.066 millones de pesos. El titular Roberto Salcedo Aquino explicó que 13 de las irregularidades son, imagínese usted, proveedores en laboratorios clínicos y bancos de sangre. Qué terrible esta historia. Marcelo Ebrard presentó un juicio contra la Comisión de Honor y Justicia de Morena, esto ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para proteger sus derechos. Pues esto habla ya evidentemente de una ruptura, sus derechos político-electorales. Argumentó que esa instancia no contestó su denuncia a las irregularidades presentadas en el levantamiento nacional para designar a la persona encargada de la defensa de la Cuarta Transformación, dijo Marcelo Ebrard. La senadora Xóchitl Gálvez confirmó que el general Crescencio Sandoval le ofreció protección, y Adrián Levarón reaccionó ante el señalamiento del presidente de que la caravana de vehículos supuestamente integrantes del Cartel Jalisco que desfiló por el municipio de Chiapas es solo propaganda de los conservadores. Eso dijo Adrián Levarón. Afortunadamente la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, fue secuestrada, como ustedes saben, el sábado en Zapopan por integrantes del Cartel Jalisco. Fue liberada la madrugada del martes 26, de acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y en Zacatecas, 7 adolescentes de entre 14 y 18 años de edad, ¿cómo es posible?, fueron privados de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpieron un domicilio ubicado en la comunidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva. En un ataque armado contra policías en Sonora, deja 2 personas muertas, entre ellas el colega Jesús Gutiérrez Vergara, quien se encontraba con los agentes al momento que fueron atacados a balazos de forma directa. De nueva cuenta, en Nuevo León se realizó el hallazgo de restos humanos al interior de una hielera en el municipio de Ciénega de Flores. Estos hechos fueron registrados el día de ayer, y el presidente López Obrador sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete y gobernadores para atender el tema de la migración en el país. El gobernador Salomón Jara dijo que se acordó programar una reunión con los 10 cancilleres de los países con más migración hacia México. Hasta aquí la información. Muchas gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, y gracias al colega Mejía, y principalmente a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, a quienes invito a seguir en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.